Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan José Maldonado García y les doy la más cordial de las bienvenidas a su asignatura, Diseño de los Sistemas de Gestión. Vamos a tratar el día de hoy el tema del contexto de la organización. Este tema deriva de la temática del análisis de las normas ISO 9001 e ISO 14001 que vienen en su nueva versión 2015 y que precisamente el tema del contexto es un concepto nuevo. El propósito es que ustedes conozcan ese concepto, que sepan valorar el significado y el impacto que tiene a la hora de poder desarrollar un análisis del entorno de las organizaciones y con el propósito final de que todo ese diseño de un sistema pues atienda de manera puntual, efectiva a las necesidades y beneficios que las organizaciones pretenden. Todo esto dentro del marco de la estructura de la norma ISO 9001 e ISO 14001. Comentarle que dentro de los nuevos conceptos que vienen en esta versión está precisamente el contexto de la organización y que de ahí deriva un elemento muy importante como es la parte interesada. Comentarles que de acuerdo al ciclo Deming, la norma pues contiene los primeros cuatro elementos de evaluación donde se encuentran los requisitos corresponden a la fase de planear. Y el octavo punto, que es operación, es el hacer, la evaluación de desempeño es verificar y la mejora es el actuar, ¿de acuerdo? Al ciclo Deming. Bueno, pero el contexto de la organización tiene cuatro requisitos. El primero tiene que ver con la necesidad de que las organizaciones conozcan su contexto. Para ello, bueno, vamos a centrarnos específicamente a ver el primer tema. Pero también quiero comentarles que esta necesidad de poder comprender el contexto donde se ubican las empresas a certificarse, pues también requieren que identifiquen cuáles son los grupos de interés o la parte interesada que tiene relación directa con el sistema de gestión, con la finalidad de pasar al tercer requisito, que es definir el alcance del sistema, para de esa manera tener ya un sistema de gestión con alcance, con inicio, con final y con sus elementos interrelacionados. Pero bueno, el contexto de la organización y su contexto, en este ejemplo que les traigo, pues nos dice que tenemos que hacer un análisis desde una perspectiva externa. Aquí podemos hacerlo vía el FODA, su parte de amenazas y oportunidades, y los elementos que se tienen que analizar, pues es en la parte política, económica, social, tecnológica, ambiental, legal, etcétera. Desde un plano internacional, nacional, regional o local. También se tiene que hacer un análisis de la situación interna, conocer los productos, los servicios, sus fortalezas, sus debilidades, las actividades que se desarrollan, su cultura organizacional, sus estilos estratégicos de liderazgo, de dirección, los procesos de comunicación, entre otras, todo lo que tiene que ver con los recursos que se encuentran en la organización, el recurso humano, técnico, económico, pero desde una perspectiva interna. Y bueno, en este ejemplo que les traigo es que si nosotros analizáramos o quisiéramos comenzar con el diseño de un sistema de gestión ambiental a través de la 14001, las condiciones ambientales tendrían que ser desde la perspectiva del clima, la calidad del aire, la calidad del suelo, el uso del suelo, la contaminación existente y la disponibilidad de los recursos naturales y la biodiversidad, entre otras muchas más. Y estos elementos, conforme los conozcamos, pues pueden ser todo un riesgo o toda una oportunidad que va a emprender el desarrollo de estrategias y acciones para poder cumplir con los requisitos de la norma. Visto de manera más gráfica, más clara, pues el contexto de la organización nos lleva a que podamos hacer un análisis del contexto, que podamos conocer nuestra misión, nuestra visión, que desarrollemos nuestro plan estratégico, ya sea a través del PESTAL o a través de un FODA, y que tengamos como evidencia documental que hay un plan estratégico desde la descripción de los objetivos, que en el punto 6 de la norma nos lo piden, que haya estrategias para poder emprender el éxito en la consecución de esos objetivos y que para podernos organizar, pues se hagan a través de programas operativos de trabajo, proyectos que deriven de estos y que a final de cuentas, pues tengamos la suficiencia económica, la suficiencia en recursos para poderlo lograr. Les tengo otro ejemplo. Miren, si quisiéramos analizar el contexto externo o interno desde la ISO 9001, que es el sistema de gestión de calidad,
un factor pudiera ser el político externo, el otro pudiera ser el talento humano interno, y verlo desde una perspectiva total de nuestra institución, organización o empresa, y ver que de lo político pues revisaríamos el comportamiento del gobierno, en el talento humano veríamos cómo es la cultura organizacional y ver si es positivo o es negativo y transformarlo, ya sea si es externo o negativo, amenaza; si fuese externo positivo sería una oportunidad, y si en la parte interna como ejemplo, pues si ves positivo sería una fortaleza, si fuera negativo sería una debilidad. Y también en el plano ambiental, pues de la misma manera, en el sistema de gestión ambiental, como ahora la nueva norma ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015 tienen la misma estructura, es decir, tienen esta estructura, del punto 4 al punto 10 son los elementos, los bloques de las normas, donde se tiene que confeccionar el sistema. Y bueno, extrayendo como ejemplo el concepto de la comprensión de las necesidades y expectativas de la parte interesada, que este ya es un elemento que deriva del contexto de la organización, pues ¿a qué hacemos referencia? Bueno, pues a la necesidad de que una vez que ya tenemos el análisis interno y externo, ahora hay que ver quiénes son los que tienen relación directa, y así lo marcan las normas. Mira, dice que la parte interesada son aquellas personas u organizaciones que pueden afectar o ser afectadas por, o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión o actividad de la ISO 9001-2015. Y para cerrar esta pequeña clase, pues comentarles que y gracias al análisis del contexto de la organización, podemos conocer la parte interesada, que son los elementos que tienen relación directa con los sistemas de gestión, para poder identificar sus necesidades y satisfacerlas, también para poder ver qué es lo que esperan de nuestros sistemas, y sumado a la necesidad y la expectativa, poder crear un sistema de gestión que cumpla con los requisitos más allá de los que la misma norma nos pide, inclusive de las mismas leyes ambientales que nos pudieran en su momento aplicar, pues también las de nuestros grupos de interés. Eso es lo que tengo para el día de hoy, y pues dejarles como tarea que identifiquen una empresa donde se pueda comenzar a hacer el ejercicio del análisis del contexto interno y externo, identificar los grupos de interés, para posteriormente poder en la siguiente sesión explicarles cómo se delimita o cómo se hace el alcance de un sistema de gestión. De mi parte les agradezco su atención. No me queda más que despedirme diciéndoles que, como conclusión, que el contexto de la organización nos va a permitir confeccionar sistemas más customizados, más adecuados, como si fuera un traje a la medida, de tal suerte que estos sistemas verdaderamente generen beneficios tangibles, tanto para la organización como para sus grupos de interés. Los grupos de interés, no olvidemos, es gobierno, sociedad, trabajadores, accionistas, empleados, dueños, proveedores y clientes, generalmente sindicatos en su momento, o hasta ONGs. Entonces, que pues el beneficio que sea dentro de una relación ganar-ganar. Les agradezco su atención, que estén muy bien y nos vemos la próxima. Muy buen día.